vamos a ver un tercer ejercicio donde en este caso el ejercicio me pide calcular la molaridad y la molalidad. ¿Sí? El ejercicio dice, en un frasco de laboratorio se lee disolución de ácido perclórico, la fórmula molecular del ácido perclórico es hidrógeno, cloro, oxígeno 4, 35% y densidad 1,252 gramos sobre centímetros cúbicos. Calcular la molaridad y molalidad de la disolución. ¿Cuáles son los datos que me aporta el ejercicio? Me está dando como dato los 35% y la densidad, que dijimos que aunque aquí en el enunciado no me pongan densidad, o sea, no me especifiquen densidad de la solución, siempre cuando nos dan como dato la densidad, hace referencia a la densidad de la solución, que es igual a 1,52 1,252 gramos sobre centímetros cúbicos. Ahora, otro dato importante que hay que tener en cuenta. Muchas veces puede haber casos como este, por ejemplo, que me ponen 35% nada más, pero no me dice si es 35% de masa-volumen, 35% volumen o volumen o 35% masa en masa. Cuando no me informa eso, o sea, solamente me ponen 35 y el porcentaje, siempre hace referencia al porcentaje de masa en masa. Por lo tanto, este 35% me brinda la información de que yo en 35 gramos de soluto tengo 100 gramos de solución. ¿Sí? Eso hay que tener en cuenta también. Bien, entonces, cuando nos den como dato 35%, hace referencia al 35% de masa en masa. ¿Sí? En este caso sería 35%, sería 35 gramos de soluto en 100 gramos de solución. Bien, ahora, esos son los datos que me está aportando el problema. Yo tengo que calcular la concentración en molaridad y la concentración en molalidad de la disolución. Para ello, la primera parte que vamos a realizar el cálculo, vamos a realizar el cálculo para obtener la concentración de molaridad. Bien, para calcular la molaridad, yo sé que ya tengo como dato los 35 gramos de soluto y los 100 gramos de solución. Y tengo como dato la densidad de la solución, ¿sí? Yo sé que la fórmula de densidad, la densidad es igual a la masa sobre el volumen, ¿sí? ¿Yo qué tengo como dato? La densidad, o sea, tengo este dato y tengo como dato, estamos hablando de densidad de solución, entonces tengo como dato la densidad de la solución y voy a tener también como dato para reemplazar lo que sería la masa de la solución. Entonces me va a quedar como incógnita el volumen de la solución. Yo voy a despejar y me va a quedar que el volumen de la solución es igual a la masa de la solución sobre la densidad de la solución. Bien, esta es la fórmula que yo voy a utilizar. Ahora voy a proceder a reemplazar valores. Reemplazo valores de los datos que ya tengo proporcionado en el ejercicio. Entonces, digo que el volumen de la solución va a ser igual a la masa de la solución, que son los 100 gramos que me otorga los 100 gramos de solución,
sobre la densidad de la solución, que la densidad de la solución es 1,252 gramos sobre centímetros cúbicos. Y simplifico las unidades de gramo con gramo, se simplifican y me queda la unidad en volumen. Entonces, el volumen de la solución va a ser igual a 79,8 centímetros cúbicos de solución. ¿Sí? Ahora, lo podemos pasar a esto a mililitros. Sabemos que 1 mililitro es igual a 1 centímetro cúbico. ¿Sí? Entonces acá sería igual a 79,8 mililitros, que es lo mismo. Bien. Ahora, tenemos 79,8 mililitros de solución. Una vez que obtengo los mililitros de solución, voy a calcular el número de moles de soluto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos calculando la concentración molar. Si recordamos, la molaridad es igual al número de moles de soluto sobre 1 litro de solución. Entonces yo necesito ahora calcular los números de moles de soluto que voy a tener en 79,8 mililitros de solución. Entonces, la fórmula es la siguiente. El número de moles de soluto va a ser igual a la masa del soluto sobre la masa molar. ¿La masa molar de quién? La masa molar del soluto, ¿sí? Que en este caso el ejercicio no me proporciona, digamos, la masa molar del soluto. Yo la tengo que calcular. Bien, entonces debemos calcular la masa molar del soluto. En este caso el soluto es el ácido perclórico, que el ejercicio inicialmente me pone la fórmula molecular, que es hidrógeno, cloro, oxígeno 4. Y como explicamos anteriormente, tenemos que sacar los valores de la tabla periódica para poder, digamos, nosotros calcular la masa molar. Entonces, calculamos la masa molar, que se representa con la letra M en carta. ¿Sí? Entonces, vamos a poner la masa molar del ácido perclórico. Obtenemos los valores de tabla, donde vamos a tener en cuenta la masa atómica de cada elemento, la masa atómica del hidrógeno, la masa atómica del cloro y la masa atómica del oxígeno. Siempre hay que tener en cuenta que los subíndices, ¿sí? Que se multiplican los subíndices. En este caso, cuando no aparece nada, hay un 1, ¿sí? Un subíndice 1, para tener en cuenta eso, porque si no te va a variar el resultado. Entonces, vamos a tener en cuenta la masa atómica de cada elemento, que lo obtenemos de la tabla periódica, y sería la masa molar. En el caso del hidrógeno es 1, más, en el caso del cloro 35, más, en el caso del oxígeno 16, y lo multiplico por el subíndice 4. Entonces la masa molar del ácido clorhídrico, del ácido perclórico, es igual a 100 gramos mol. 100 gramos mol. Ese es mi masa molar.
Bien, una vez que obtenemos la masa molar del ácido perclórico, recién vamos a poder reemplazar los valores en la fórmula de número de moles de soluto para poder obtener los números de moles del soluto. Sería igual a la masa del soluto, como dijimos acá, masa de soluto sobre la masa molar. ¿Cuál es la masa de soluto? ¿Qué valor tiene mi masa de soluto? Si volvemos, sabemos que nos proporciona el ejercicio como dato. La masa del soluto sería 35 gramos de soluto. Entonces, pongo los 35 gramos de soluto sobre, estamos siguiendo la fórmula, ¿no? No nos confundamos. Sobre la masa molar, que la masa molar la calculamos y nos da 100 gramos mol. Entonces ponemos sobre 100 gramos sobre mol. Simplifico, las unidades gramos con gramos se van y me quedan los moles. Entonces, el número de moles, realizo la división. El número de moles de soluto va a ser igual a 0,35 mol de ácido perclórico, que ese es mi soluto. Bien, una vez que yo ya calculé los moles de soluto y el volumen de la solución, recién puedo proseguir a calcular la concentración molar. Ahora vamos a relacionar. Yo sé que lo que sé, bien, lo que sé es que la molaridad, la fórmula de molaridad es igual al número de moles de soluto sobre 1 litro de solución. O sea, yo tengo que seguir esa definición de molaridad. Yo sé que la molaridad, número de moles de soluto sobre 1 litro de solución. Entonces yo ahora tengo que relacionar lo que calculé. Yo sé que en el volumen de la solución, que sería 79,8 mililitros, voy a tener ¿cuántos moles? Los moles que calculé, 0,35 mol del ácido perclórico. Entonces realizo una reglita de 3 simple. Bien, voy a realizar la regla de 3 simple relacionando y digo que relacionando lo que yo calculé. Digo que en 79,8 mililitros de solución voy a obtener, o sea, yo tengo, ¿cuántos moles? Los moles que calculé, 0,35 mol de soluto, que es el ácido perclórico. 0,35 mol de ácido perclórico. Ahora, en 1000 mililitros, ¿cuántos voy a tener? En 1000 mililitros de solución, ¿cuántos moles de soluto voy a tener? ¿Por qué digo 1000 mililitros? Porque estoy siguiendo la definición de molaridad que me dice número de moles de soluto en 1 litro de solución. A ese litro de solución yo lo paso a mililitros. Sabemos que 1 litro es igual a 1000 mililitros. Por eso digo acá en 1000 mililitros de solución. Porque recordemos que tenemos que trabajar con las mismas unidades. ¿Sí? Entonces, en 1000 mililitros de solución voy a tener X, una incógnita, y ahí realizo el cálculo de la regla de 3 simple. Y multiplico 1000 por 0,35, al resultado lo divido en 79,8. Me da un valor de 4,3 mol de el soluto, que es el ácido perclórico.
perclórico. ¿Sí? Esa sería la molaridad, 4,3 molar. Se lo puede representar así también, 4,3 y la M mayúscula que representa la molaridad de ácido perclórico. Bien, ya obtuvimos la concentración molar, que era una de las incógnitas que nos preguntaba el ejercicio, ¿sí? Que nos decía el ejercicio que teníamos que calcular, que era la molaridad. Ahora nos queda calcular la molalidad, ¿sí? La molalidad también es una concentración molar, ¿sí? Donde la fórmula va a variar, ¿sí? Donde la fórmula varía de la molalidad. La molalidad se representa con la letra M minúscula, ¿sí? Y la molalidad es igual al número de moles de soluto sobre un kilogramo de solvente. Esa es la fórmula de la molalidad. Número de moles de soluto sobre un kilogramo de solvente. Bien, ¿qué es lo que pasa acá? Nosotros tenemos que saber que una solución, lo que sabemos es que la solución está formada, o sea, va a ser igual a un soluto más su solvente. ¿Sí? Más su solvente. Ahora, esto lo tomemos, es como una fórmula, digamos, también solución igual a soluto más solvente. Lo vamos a encuadrar. Teniendo en cuenta esto, ¿qué pasa? Nosotros, ¿qué tenemos como dato? Nosotros sabemos cuánto vale mi soluto. El soluto, desde el dato inicial, sabemos que el soluto es igual a 35 gramos. Y también sabemos cuánto vale la masa de solución, que son los 100 gramos, que eso me proporciona el dato, el ejercicio. Entonces, yo voy a reemplazar en esta fórmula. Voy a decir, la masa de solución son 100 gramos de solución. Y la masa de soluto son los 35 gramos de soluto. Lo que yo no sé es la masa del solvente. ¿Y por qué quiero saber cuánto vale mi solvente? Para poder calcular la molalidad, porque la fórmula me dice en un kilogramo de solvente. ¿Sí? Entonces, despejo y me queda 100 gramos menos 35 gramos, de más pasa menos, igual al solvente, que sería mi incógnita. Esta resta me da 65 gramos, por lo tanto, de solvente tengo 65 gramos. Bien, ahora nosotros tenemos la masa del solvente en gramos, pero ¿qué pasa? Yo sé que la fórmula de molalidad me dice que es en un kilogramo, o sea, me está dando la unidad de kilogramos. Entonces tengo que realizar la conversión, debo realizar el pasaje de unidad. O sea, pasar de gramo
a kilogramo. ¿Sí? 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Por lo tanto, decimos que hacemos una regla de 3 simple también y decimos en 1000 gramos tengo 1 kilogramo de solvente. ¿Sí? Y en 65 gramos, porque esa es la unidad que yo quiero pasar, ¿sí? Es la cantidad que quiero de solvente que tengo y que necesito realizar el pasaje. Entonces, en 65 gramos voy a tener X, o sea, una incógnita que tengo que calcular con la regla de 3 simple. Hago 65 por 1, 65 dividido 1000 me da 0,065 kilogramos de solvente. Eso es importante que siempre aclares qué es lo que estás obteniendo. Kilogramo de solvente, kilogramo de soluto. O sea, especifica bien qué es lo que estás obteniendo para no generar confusión. Bien, una vez que realizo el pasaje de unidad de gramo a kilogramo, voy a proceder a realizar el cálculo de molalidad, ¿sí? Teniendo en cuenta regla de 3 simple también. Yo sé que en 0,065 kilogramos, ahora ya trabajamos con la unidad de kilogramos, ¿sí? En 0,065 kilogramos de solvente, ¿cuántos moles voy a tener? Bien, en 0,065 kilogramos de solvente, ¿cuántos moles voy a tener? Voy a tener los moles que calculé en las etapas anteriores del ejercicio, que sería 0,35 mol de ácido perclórico, ¿sí? Es por eso que es importante que seas organizada y que encuadres todo y que aclares qué es lo que estás obteniendo para que no te confundas. Entonces, en 0,065 kilogramos de solvente voy a tener 0,35 mol de soluto, que es el ácido perclórico. Y ahora, en 1 kilogramo, ¿por qué en 1 kilogramo? Porque la definición de molalidad me dice número de moles de soluto sobre 1 kilogramo de solvente, ¿sí? Entonces, en 1 kilogramo de solvente, ¿cuántos moles voy a tener de soluto? Voy a tener X, realizo regla de 3 simple, 1 por 0,35, a ese resultado lo divido en 0,065 y me da 5,38 moles de ácido perclórico, que también se puede expresar 5,38 M minúscula, que es la molalidad de ácido perclórico. Y de esa manera obtengo la concentración de molalidad, ¿sí? Y de esa forma, digamos, vos podés obtener la concentración de molalidad. Bueno, son 3 ejercicios como un poco variados para que más o menos tengas en cuenta que se utilizan todos los datos que me da la problemática y se trabaja mucho con reglita de 3 simple. También hay que tener en cuenta las unidades